Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de tener como invitado al diputado Ito Bisonó, presidente del Consejo Internacional del Parlamento Acción Global, electo recientemente en esa posición y acabando de llegar de una larga gira por los países bálticos, Ucrania, Rusia y demás. Buenas noches, Ito. Un placer contar contigo. Fausto, siempre un placer estar en tu programa. Realmente lo disfruto muchísimo porque en un mundo globalizado que hoy toma más fuerza por la comunicación, que es mucho más fácil que antes, una carta, un telegrama. Hoy con el Twitter, con el Instagram, con el Facebook, con cualquiera de esas herramientas, te comunica directamente con cualquier parte del mundo en fracciones de segundos. Se puede entender la importancia de tener comunicación con otros países y ya los que nos dedicamos al oficio de la cosa pública, tener referencias, experiencias, asociaciones, alianzas, público-privada y pública también para el desarrollo de nuestras naciones y también de nuestras regiones. Muy bien. Ito, ¿qué es el Parlamento de Acción Global? ¿Cómo opera? ¿Cuál es su radio de acción? ¿Cuáles son sus objetivos específicos? ¿Y qué tal quedó esa gira de trabajo por Ucrania, Rusia y demás países? Fíjate, como tú muy bien señalas, nosotros el año pasado fuimos escogidos como presidente del Consejo Internacional del Parlamento de Acción Global hasta el año 2019, con una posible elección de nuevo única. Y esto es un grupo de parlamentarios que reúne 147 parlamentos del mundo. Es el grupo más grande de parlamentarios. Aquí se ingresa primero siendo parlamentario y luego por una voluntad independiente. O sea, eso lo decides tú, incluso paga una cuota de $20 anuales. Nosotros tenemos 15 años, más o menos perteneciendo, desde que entramos a la Cámara de Diputados, Minú Tavares nos abordó, que pertenecía allá y que fue presidente en una ocasión, y nos ingresó. Y este grupo que tenemos nuestras oficinas en Nueva York y en Bruselas, trata de los temas globales. Ejemplo, el hambre, porque hay muchos países que son africanos aquí, temas de armas masivas, de destrucción masiva, que siempre ha estado en boga, no para Latinoamérica, gracias a Dios, pero recordemos que es un asunto global, las amenazas de las grandes potencias. Ahora tenemos un tema nuevo que comenzamos a trabajar, que son los océanos, el cuidado y la protección de los océanos. Está el tema de género y de la libertad de los derechos humanos, el cuidado de los derechos humanos. Están las armas ligeras también. Nosotros tenemos temas que trabajamos mucho y del cual República Dominicana ha sido, si se quiere, ya parte importante, que es el tema de la Corte Penal Internacional. A través del PGA, tanto Minú como nosotros apoyamos y le dimos el primer empujón a una jueza que es Olga Herrera Carbucia. Dominicana. Luego el país, claro, de San Pedro de Macorís. Claro. El país los asumió como propuesta y hoy es la que dinamiza la Corte Penal Internacional. ¿Por qué yo digo que la que dinamiza? Una gran jurista. Porque esa gran jurista venía de los tribunales. Y entonces, ¿qué resulta? Que de repente llega a la Corte Penal Internacional y se encuentran con una serie de abogados que antes eran embajadores o líderes políticos de otros países. Y entonces figura jurídica. Figura jurídica. Entonces, la que lleva el día a día y la dinámica real es ella. Esto te lo comento. Jueza real. Jueza real. Porque estoy entrando al restaurante Pata de Palo y me encuentro con Eduardo Tejera. Y Eduardo, el economista que fue embajador en Canadá. Sí, amigo. Entonces, Eduardo me presenta a un señor que está ahí con él y me dice, mira, fulano de tal, fuimos embajadores en Canadá juntos, él por su país, yo por el mío, y él ahora está en la Corte Penal Internacional. Y entonces yo le digo, allá hay una dominicana. Y me dice, claro, ¿quién no conoce a Olga Herrera Carbucia? Esa es la jefa de todos nosotros, porque esa es la que lleva el día a día. La que lleva el día a día, la que está trabajando ahí todo el tiempo, la que está concentrada en eso. Y yo lo digo con mucho, no conozco personalmente a doña Olga,
tuve la oportunidad de motivarla, de proponerla, de impulsarla, pero yo conozco a su esposo, no tengo pero no a ella. la oportunidad de conocerla. Pero me sentí sumamente orgulloso de que un extranjero, colega de ella, me dijera que una dominicana es la que está liderando la Corte Penal Internacional. Entonces, esos son temas que quizás tú como legislador ducho y como una figura de relaciones internacionales de muchísima experiencia, quizás no se dan cuenta que lo que tenemos es una carrera seria de servidores públicos para poder implementar dinámica, poderle hacer frente a muchas cosas, poder tener alianzas de comercio, de seguridad, de información, fitosanitaria, de combate a las drogas. Tenemos que tener presencia y conocimiento de lo que está pasando en el mundo y de quiénes son nuestros aliados. Irremediablemente. Y más en una isla. En un pedazo de isla. Con una condición insular. A veces los comunicadores se confunden y no entienden que en esta aldea global que es el mundo, con una diversidad temática de tantos intereses como tú has detallado, los parlamentarios no se pueden enclaustrar. Cuestionan que han hecho tantos viajes, que han hecho tantos periplos. No tienen idea de cómo se mueven los diferentes espacios parlamentarios, las diferentes entidades, la diversidad estructural en que el mundo se ha dividido, en lo económico, como tú dices, en lo medioambiental, en lo migratorio, en lo político, en lo social, en los derechos humanos, en lo judicial. Mira, hay una tremenda conferencia en Marrakech el día 10 de diciembre. Es sobre el tema migratorio. La acaba de convocar las Naciones Unidas. Excelente. Tú la conoces, ¿no? Tremendo evento. No solamente donde se van a definir las leyes y las políticas migratorias para los próximos 10 o 20 años. Se van a fijar acuerdos tremendos. Yo estoy invitado, trataré de estar presente, si me lo permiten los compromisos que tengo aquí con el presidente Hipólito Mejía. Pero yo te aseguro que a veces algunos comunicadores no tienen una idea de lo complicado que es coexistir siendo una pequeña nación en este mundo global. Yo te voy a poner a los amigos televidentes un poquito, si tú me permites, en contexto lo que sería la importancia de que tú estés ahí, en ese evento. ¿De qué estamos hablando hoy día en República Dominicana? Por ejemplo, este jueves pasado, hoy es domingo, si lo buscan en el jueves pasado, un grupo de haitianos, de una manera, y no sé base qué hecho, pero lo que sí estoy seguro es que la actitud es incorrecta, la que ellos asumieron, en una urbanización de la entrada de Santo Domingo por la autopista Duarte, llamada Pablo Mella, hubo un incidente y el grupo de haitianos se formó en turba y le entraron a pedrada a la policía y le rompieron los vidrios de los carros a la policía y persiguieron a los policías en motores. Y bueno, un desorden que no se puede permitir ni a los dominicanos y mucho menos a los haitianos o extranjeros en República Dominicana, claro, porque es la subversión contra la autoridad. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es un tema de importancia en República Dominicana? La inmigración haitiana. Tema de frontera, tema de comercio, tema de droga, tema de armas. Entonces, cuando tú vas a un escenario como el que tú fijas en Marrakech, estamos hablando de que allá los africanos se van a Europa. Ahí van a hablar de la caravana que viene de Honduras a los Estados Unidos. Pero resulta que España no quiere los africanos, ni Italia quiere los africanos, ni Trump quiere los hondureños ni los mexicanos. Ay, nosotros tenemos que querer a los haitianos ilegales, o a los venezolanos ilegales, o a los puertorriqueños ilegales. Entonces, cuando tú como o a los político, rusos ilegales. O a los rusos ilegales. O a los rusos ilegales. Cuando tú como político fijas una posición y dices, no, nosotros no es que no querramos, es que no podemos, no hay una solución dominicana única al tema haitiano, como no la hay a los mexicanos y los hondureños en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no nos puede venir a presionar a nosotros para que abramos la frontera, como no lo puede pedir Francia, como no lo puede pedir España, como no lo puede pedir Italia, como no lo puede pedir nadie de los que tampoco quieren
que sus fronteras sean abiertas. Entonces, ¿cómo tú argumentas eso en este tipo de escenario? Claro, solamente ahí. Solamente ahí. Solamente ahí. Y le pide a ellos incluso, vayan ustedes y ayuden a esos países a que se solucionen los problemas con la misma propuesta que ustedes están haciendo para que se solucionen los problemas fronterizos de ustedes. Entonces, hay que entender que la función del servidor público va más allá de las fronteras internas del país donde se encuentra. Hito, Venezuela es un país muy cercano a nosotros, con una relación histórica de gratitud y en algunos momentos de ingratitud, como fue el comportamiento del presidente Trujillo frente al presidente Betancourt. Sí. Pero de gratitud, bueno, por hechos proactivos que son visibles. ¿Cuál es tu visión de lo que allí acontece? Porque acabo de ver un informe de un ex tesorero del gobierno del presidente Maduro, que, sometido a presiones judiciales en los Estados Unidos, soltó prendas. Prendas de todo tipo. ¿Qué clase de prendas? Sí. Yo le había dicho a un diputado amigo tuyo en Bogotá. A Julio Borges, seguro. No, a Palencia. Sí. Le había dicho. Digo Julio porque estaba viviendo allá. Claro, claro. No, Julio no. En este caso, hace más de 2 años de esta conversación. Yo le había dicho que a mí me parecía que una buena parte del liderazgo de la MUD no estaba jugando tan claro el béisbol de la política venezolana. Y le había dicho que incluso algunos selectivos estaban colaborando con el propio régimen de Venezuela. Él, en principio, se sintió muy mal. Luego me escribió hace 3 días y me dijo, ¿cuánta razón tenías? El tesorero acaba de cantar y una de las cosas que cantó fue la cosa que tú me contaste en México. Entonces, yo te quiero preguntar esto. Venezuela tiene una situación económica, política y social muy crítica. Una situación de casi de impago de su deuda, supera el 90% de su Producto Interno Bruto, la dimensión de su deuda. Los precios del petróleo en caída libre. Pero entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Bueno, pero si ese es el comportamiento de la oposición, de una parte de la oposición, frente a una realidad internacional que no le permite salir del proceso, ¿qué piensas tú que va a pasar en Venezuela realmente con ese cuadro tan desalentador de una parte y de la otra en este caso? Mira, muy buena tu pregunta y tu exposición, porque a mí lo que me preocupa es, primero, que aquí se demostró que siempre se puede estar peor, porque el pueblo quiso buscar una alternativa a los adecos y a los copellanos, que tenían 30 años alternándose el poder con una exhibición de riqueza, pero en un marco ciertamente democrático. Pero había un grupo que lo acaparaba todo, ¿verdad que sí? Excesivamente. Entonces, buscaban una solución a eso y la buscaron, pero peor, para estar peor. Y hoy parece que la solución... Gradualmente ¿sí? se fue degradando. Porque los primeros 4, 5, 6 años no parecía bueno, que había una bonanza. Fue lo mismo que pasó, por ejemplo, con el primer gobierno de Leonel Fernández. Exacto. Balaguer le dejó un avión listo para despegar con una economía saludable y esos 4 años cogían el dinero que estaba ahí. No, y algo más, el muro de contención ética que significaba la presencia de Balaguer y la presencia de Vox. No, y de Peña. Y de Vox. Exacto. Ahí. Ese muro de contención ética hizo obligatoriamente un comportamiento más gradual. Correcto. Muertos los 3. Exacto. En los primeros 4 años de Chávez fueron magníficos. Chávez llegó y comenzó a repartir lo que había. Y no, yo... No, y lo que se generaba con los precios de $140 el barril. Petrocaribe todavía estaba robusta, claro. Y los técnicos que estaban ahí invertían en Petrocaribe, pero después comenzaron a llevárselo todo y no a invertir nada. A desmontar... O a invertir mal, quizás. No invertían nada.
desbarataron el aparato productivo, incautaron todo lo que producía riqueza, porque eso tenía que ser de los nuevos políticos y de la política, pero resulta que esa gente no sabían trabajar, ni querían trabajar tampoco, ni entendían cómo trabajar. Y resulta que desbarataron el proceso, no hay empleos, no hay salud, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Lo que sí hay es una migración, porque ya está demostrado. Colombia está lleno de venezolanos, España está lleno de venezolanos, Perú, República Dominicana tiene venezolanos, México, Chile. Eso es una realidad. Esto no es que estamos tú y yo sentados aquí hablando muy cómodo. Lo podemos ver cruzando los aeropuertos. Entonces, lamentablemente nosotros, como tú dices que tenemos amistades, María Corina, Julio, Diego, Arria, un sinnúmero de amigos, de políticos, de los diferentes litorales incluso. Claro. Lo que veo hoy, lo que me da pena es la falta de coordinación de la oposición. Esa división de la oposición ha llevado... La falta de un proyecto de país. Totalmente. Un egoísmo de cada uno jalando la sábana por una esquina. Ha dejado que Maduro y ese grupo de pillos vestidos de políticos se eternicen. ¿Dónde va a acabar eso? En una crisis mayor. Pero ¿quién es más culpable entonces, Hito? Yo estoy de acuerdo contigo. Si se comienza a buscar un culpable, ¿quién es más culpable? Hay que repartir la culpabilidad entre la oposición y el gobierno. Eso no puede ser, Hito. Y eso es un espejo para República Dominicana. Totalmente. Porque ¿dónde está? Yo que aspiro a la presidencia de la República, a veces me pregunto, bueno, pero ven acá, aquellos que aspiran, que entienden y saben que no tienen ningún tipo de posibilidades, pero pudieran ser buenos senadores, buenos alcaldes, buenos diputados, que se despojen un poco de ese ego que se ha demostrado ya en 4 y 5 elecciones de que no tienen posibilidades, y vamos a armar algo y hagan algo a nosotros hacer propuestas. No, y desde esos espacios que tú has dicho, hagan algo por su país. Porque se hace algo por su país, desde una alcaldía, de una senaduría. Claro que sí. Esa toma de posesión que acaba de ocurrir en México el día de ayer, de Andrés Manuel López Obrador, 53-54%, una gran mayoría social, una mayoría parlamentaria, y sobre todo el interés de refundar a México, como dice él, la construcción de una especie de cuarta república, ¿no? ¿Cómo percibes tú, qué visión tienes tú de este proceso, hasta cierto sentido de contrapeso que le espera a México frente a un Donald Trump? Yo no diría antimexicano ni xenófobo, yo diría excesivamente concentrado en los Estados Unidos, con una política migratoria a veces un poco rígida, a veces un poco anacrónica, porque Estados Unidos finalmente es un país de migrantes, ¿no? Esencialmente. Pero, ¿qué visión tienes tú de las posibilidades? ¿En qué tú diferencias a Andrés Manuel López Obrador de los demás presidentes clásicos de la llamada izquierda latinoamericana? Mira, te tengo que confesar que yo tuve a principios de semana una conversación con Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz se estaba preparando para ir a México porque es amigo de López Obrador. Y él me hizo unos planteamientos que yo en la semana he estado pues rumiando. Y él me decía, fíjate, Hito, que cuando Manuel López Obrador fue alcalde, cuando lo acusaron para tratar de inhabilitarlo políticamente, la oposición, lo que lo acusaron fue de violar un proceso para dar la autorización para abrir una calle a un hospital. No lo acusaron de corrupción, ni lo acusaron sino de exceso de autoridad. De violar un proceso. Ya, está violado, es verdad, un procedimiento. Pero de ahí a lo que ocurre regularmente, que son situaciones de moral, de ética, de corrupción, de nepotismo, de enriquecimiento ilícito, de sicariato, que se da mucho en México, no nada de eso. Cuando lo acusan de eso, y él busca a sus abogados, se reúnen en la Plaza de México 1 millón de personas cada vez que lo convocan a la justicia. O sea que el individuo es querido y respetado.
y participa en 3 elecciones sacando una cantidad importante de votos. Finalmente, ¿cómo rompe él el estigma de una sociedad cansada de 80 años del PRI y de propuestas que son más de lo mismo? Bueno, lo rompe cuando dice, miren, yo no soy Chávez, ni Venezuela es México. México no es Venezuela. Y comienza y en principio... claro que no lo es. Claro que no lo es, pero ¿qué hace él? Que dice, mira, mi ministra de Gobernación va a ser fulana, una mujer. Y dice quiénes son sus ministros en el futuro. Y le da una tranquilidad y una señal a los sectores productivos que creían que venía un chavismo. Incluso coloca de jefe de gabinete a Poncho Romo, que es el principal empresario de Nuevo León, que es amigo de muchos de nosotros aquí en República Dominicana. Claro. Porque hemos ido allá a Guanajuato. A su casa, no a Nuevo León, México. Sí, pero está ahí cerca. Pero en este caso, un grupo de amigos de República Dominicana íbamos con nuestros hijos allá a practicar el deporte de los hijos. Y es un individuo que es el principal exportador hacia los Estados Unidos de vegetales, de diferentes productos, y un gran empresario, que daba una señal bien clara que siendo su jefe de gabinete no es para convertirlo en un chavismo. Claro que no. Entonces, eso le dio una tranquilidad y yo creo que él ha ido dando muestras de que, por ejemplo, él se puso de acuerdo con Trump, ahora con los inmigrantes. Claro. Y lo está deportando un grupo desde México. Porque o dándole visa en el propio México. Sí, pero a otro grupo deportándolo. Sí, a los que están haciendo desorden. A los más radicales. Lo están deportando. Claro. Y a los que se están quedando en muchas de las municipalidades, el gobierno está cooperando o va a cooperar, porque los alcaldes dicen, pero ven acá, entonces yo voy a gastar mi presupuesto en estos hondureños que han venido aquí, hay que darle comida, dormitorio, asistencia social, médica, pero esto, ni son mexicanos, ni es parte del presupuesto, ni es una responsabilidad de nosotros. Y entonces López Obrador, ¿qué hace? Que se entiende con Trump para que no violen ni presionen la frontera y lo que es normal en una relación bilateral. Entonces yo creo que México tiene una gran oportunidad, ciertamente, de relanzar un país que es muy trabajador, que tiene en este momento una posición muy difícil, muchos de sus estados, por el tema de la droga, por el tema de la violencia. México está en 100 por 1000 casi, por 100,000 de asesinatos, de violencia. Y eso, solo El Salvador lo supera. Exacto, y eso tiene que bajar. Así que yo no tengo otra cosa que desearle lo mejor a México con esta nueva gestión administrativa, que no es de la corriente política que en la que yo participo, pero hay que desearle lo mejor. Pero ¿no piensas tú que la esencia y la fuerza básica de su capital político reside en el componente ético de toda su vida? O sea, América Latina anda buscando un paradigma, un liderazgo, joven o adulto, porque tú lo tienes en Pepe Mujica. No, y en lo que pasó en Brasil ahora. Y tú lo tienes, exacto. Brasil acaba de votar en 6 meses por un individuo que lo que le está prometiendo es transparencia y autoridad. Correcto. En 6 meses. ¿Producto de qué? Producto de que tenían a un líder que por muchos años lo vieron como un dios, pero resulta que ahora las pruebas con que se han llevado, aunque muy rápido y atropellante en algún momento, pero resulta que son verdad las pruebas. Entonces, ¿qué quiere la gente? Desengañarse de eso. Y eso es lo que está sucediendo en México en parte. Pero tú no piensas que el capital político de López Obrador, de una vivencia de 30 años de ejercicio público, alcalde, desde concejal y demás, gobernador, es esencialmente el componente ético a esa edad de la vida ya, donde no se muestra ninguna debilidad de acumulación de capitales, de fincas, de yates, de bienes en Suiza, y esa clase de ostentación, de debilidades que los políticos cometen? Totalmente de acuerdo contigo. Frente a un México que, aunque parezca mentira, Hito, tiene los salarios casi más bajos de América Latina. Porque aunque es una economía, la número 11, la número 12 a nivel mundial, pero tiene salarios de $100 y pico.
un salario inclusive más bajo que República Dominicana, con una capacidad de compra más baja que República Dominicana y lógicamente con una clase política a nivel de gobernadores, alcaldías, congresistas excesivamente involucrada en una conducta antiética. ¿Tú no crees que ahí reside básicamente su capital político y las ilusiones que tiene la ciudadanía mexicana frente a él? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso cuando comencé mi análisis lo hice basándome en que a él nunca lo pudieron atacar, que no fuera por un fallo de un proceso de apertura de una calle ridículamente, porque además era para un hospital, no era para una discoteca, no era para una residencia, ni para una urbanización de un amigo, ni de un grupo empresarial, para un hospital público. Entonces, cuando las sociedades se cansan de los políticos corruptos, de los políticos que actúan con nepotismo, que ponen a los cuñados, a los primos, a los hermanos, a los amigos, y que dicen como nada que la segunda base, la tercera base, y que lo que se ve es un relajo y un gasto innecesario, y además de eso, una diferencia de inversión y de oportunidades en la gente, bueno, pues se busca referente, que va a ser lo que va a pasar en República Dominicana también. Irremediablemente. Obligado. Y tú acabas de llegar de Ucrania, en una extraordinaria conferencia del Parlamento Acción Global. ¿Qué lectura tú pudiste tener de ese proceso de transición por el que camina Ucrania hacia la consolidación de la democracia, con un conflicto permanente con Rusia desde que se separaron, ¿no? ¿Y qué visión tuviste en el viaje, aunque breve, que hiciste a Moscú? Fíjate, ¿cuál es tu lectura de ambos escenarios, guardando la distancia? Tú me estás ahora dando la oportunidad de explayarme en temas que a mí me atraen y que no tenemos la oportunidad de tratarlo cotidianamente aquí en República Dominicana. Pero a aquellos que les gustan la historia, cuando se va a los países bálticos, por ejemplo, Europa, estamos hablando de que cuando tú visitas los museos o las grandes iglesias ortodoxas en Rusia, aquellos palacetes de invierno y verano de la época de los zares, del 1700, hay que tomar en referencia que República Dominicana y su independencia es del 1844, un siglo y medio después. Claro, y allá ya habían, imagínense ustedes, un palacio cualquiera es más grande que el Palacio de Bellas Artes, claro, o que el Palacio Nacional. Claro, claro. Pero no solamente lo vean como una opulencia, vamos a verlo desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de terminación y calidad. Y de la dimensión del país. Y la dimensión del país, que a la fecha tú dices cómo lo hicieron, cómo lo terminaron, con qué grúa, con qué cálculo, con qué computadora, y están ahí como si lo hubieran hecho ayer, y si hoy tú se lo encargas a alguien, no te lo hace como lo hicieron ellos. No. Los artesanos entonces, ya no están en esa capacidad. Veámoslo desde el punto de vista amplio, no político, claro. sino de toda la... Del desarrollo social. Del desarrollo social. Y son países que necesariamente se tienen que organizar porque el invierno es implacable. Menos 40 grados Celsius, menos 6, menos 30. Es Entonces, muy duro, es muy duro. Tú no puedes salir a buscar comida a menos 40. Tú tienes que tenerla en tu casa. Tiene todo. Pero tampoco tiene el dinero para tener más de la cuenta. Te tiene que organizar. Y en esa época sin transporte. Sin transporte. Entonces, sin tren, sin coche, sin metro. Entonces, estamos viendo que en esa semana pasada hay un conflicto de que Rusia ataca 3 unidades navales de Ucrania. En el mar de Kursk. Y además de eso, tranca el canal de Kursk. Entonces, le atraviesa un petrolero y usted dice, ¿se están matando? No. Es que cuando Lenin estaba en Rusia, mataron, porque esa es la palabra, de 9 a 11 millones de ucranianos de hambre. Básicamente Stalin. Sí. Es que lo lleva a cabo. Bueno. Básicamente Stalin. Pero comienza la presión con Lenin. Con Lenin. Claro. Y
No, yo creo que es al revés. Muere Stanley y sigue Lenin. No. Es al revés. Muere Lenin y muere sigue Lenin Stanley. en el 24. Exacto. Y sigue así Stalin. Es, así es, y sigue Stanley. Sí. Entonces, Stanley dice, Lenin comenzó, pero no aplicó con la rigidez que tenía que aplicar la transformación de Ucrania. Cérquenlo, quítenle la comida y el que proteste, fusílenlo. Óyeme, de 9 a 11 millones de ciudadanos ucranianos murieron. Entonces tú dices que hoy están peleando. No, eso viene de siglos atrás. O sea, el tatarabuelo del que está viviendo hoy, lo mataron en esa hambruna. Ese conflicto que tiene 100 años. En ese conflicto. Y, claro. y eso tendrá que solucionarse de alguna manera, porque yo espero en Dios. Yo soy creyente, ¿eh? Y no entiendo cuando tú vas a Rusia y te llevan a la unidad secreta de cuando los conflictos de los misiles con Cuba, y tú ves el plano de la República Dominicana, que como los misiles en esa época no llegaban de Rusia a los Estados Unidos, lo querían poner en La Habana, porque claro, los Estados Unidos tenían en Inglaterra y tenían cerca de que le llegaban y podían atacarlo, ¿verdad? Y tenían en Turquía. Y entonces tú dices, pero ¿y es que son tan locos de explotar el mundo? Incluso países como República Dominicana que no tienen nada que ver en ese conflicto. Eso fue la Guerra Fría. Sí, eso fue la Guerra Fría. Pero hoy es peor. Hoy hay capacidad destructiva 50 veces. 50 veces más. Entonces, y con menos estadistas. Entonces, nosotros cuando vemos este tipo de cosas, nos llega a la mente la preocupación y la atención que hay que tener y prender todo tipo de velas para que nadie de esta gente se vuelva loco. Un Corea del Norte, Sí. O Irán. Una acción hormonal cualquiera. Una acción hormonal cualquiera, exactamente. O el mismo Israel que se ponga loco. Eso, y dispare un bombazo. Eso yo creo que calculan más y son más reactivos. ¿Entiendes? Tiene que haber algo. Pero en definitiva, cuando uno se va a un país diferente, tiene que hurgar en la historia. Y tiene que ver qué está pasando. El origen del conflicto actual. De los conflictos. No es accidental. Para saber que ahí tiene que intervenir alguien que sea un tercero, que le diga, espérense. Y ustedes van a volver a esto. Pero es loco que ustedes están poniendo. Y entonces bajar. Y por eso existen organismos como la ONU, como la OEA, como el Parlamento de Acción Global, como el Parlacén para Latinoamérica. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. El Parlamento Báltico. Exactamente. El Parlamento del Mediterráneo. Que son los que buscan un equilibrio. Los muros de contención. Los muros de contención. Eso es lo importante. La Organización Mundial de Energía Atómica. Todo ese tipo de instituciones son el contrapeso para evitar que las hormonas o ciertos egos lleven al mundo a una locura. El mundo ha estado cerca de una locura. Ya probamos bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki. Todo el mundo sabe que no era necesario lanzarla, ya Japón estaba vencido. Correcto. Pero había o suponte tú que lanzaran una, ¿por qué tienen que ser dos? ¿Por qué tienen que ser dos? Y eso es un cuchillo que está clavado en la garganta de quienes llevaron a cabo esa acción tan perversa. De todos modos, Hito, ¿qué lectura sacaste de Moscú? ¿Cómo viste ese modelo en lo económico, en lo político, en lo social? Bueno, ese Moscú que no es el Moscú comunista, sino con un cierto capitalismo de Estado. Ya eso es otra cosa. Cuando nosotros hacemos los análisis y las propuestas de hacia dónde queremos ir, mucha gente habla en los países bálticos. ¿Qué sucede en los países bálticos, por ejemplo, que no es Moscú? Dinamarca, Noruega, Suecia, que están despidiendo a los policías. ¿Por qué están despidiendo a los policías? ¿Porque son malos? No, porque no hay delincuencia. Porque la seguridad que es un nivel tan alto que no hay delincuencia. Que el gato en defensa no tiene sentido. Exacto. Están cerrando las cárceles. ¿Por qué están cerrando la cárcel? ¿Porque son malas? No, porque están vacías y no las necesitan. Entonces tú te vas un poco más abajo. Son sociedades ultra seguras. Correcto. Te vas más abajo. Educadas. Educadas, claro. Donde cada individuo está consciente que su seguridad también depende de su comportamiento, del ejemplo que da,
de cómo coopera y de cuál es de cómo paga sus impuestos. Exacto, de cómo cómo previene coopera, su salud. cuál es su compromiso. No el compromiso que tiene el Estado con él, sino el compromiso que él tiene con el Estado para que el Estado pueda funcionar y entonces le dé la protección que necesita, la salud que necesita, la educación que necesita. Tú vas, por ejemplo, al metro de Moscú y te encuentras, ya no es un comunismo. No. Es un país abierto, más liberal. Totalmente. ¿Verdad? Entonces tú encuentras que ahí se mueven en ese metro, en una ciudad de 30 millones de personas, se mueven 5, 6, 7, 6 millones de personas. Impresionante. Y tú no sientes una pisada. Ni te encuentras ni siquiera a un infeliz durmiendo en el piso. Pero en la puerta no hay un policía, ni hay nadie de seguridad. No. Es como en Inglaterra, que cada cual usa su tarjeta o su pasaje y nadie se brinca. Y si tú le preguntas a uno, ¿pero y por qué tú no te brincas? Dice, pero, ¿y entonces con qué va a funcionar el metro? ¿Y qué ejemplo voy a dar yo? Se ofenden. Hay un compromiso ciudadano. Hay un compromiso ciudadano. Sobre todas las cosas. Y esas moles de estaciones que tienen un siglo casi, tú la ves y parecen palacetes ahí adentro, limpia, bien cuidada, bien puesta. Muy elegante. Y eso es un reflejo y un reto de que sí se pueden hacer las cosas. Y de que es una motivación de que nosotros tenemos que y podemos llegar ahí con orden y trabajo. Y que inclusive están por encima de las ideologías. Totalmente, porque ahí lo usa todo el mundo, incluyendo los turistas. Claro. A mí no se me ocurre ir allá o a otro, supongo yo, y hacer, qué sé yo, pitar. Me daría vergüenza pitarle a alguien porque yo no veo a nadie. Automáticamente. ¿Tú me entiendes? No, los comportamientos clásicos no los ves, no los Exacto. encuentras. Hay un cierto comportamiento ciudadano, valga la redundancia, Los trenes de nivel elevado. pasan cada minuto. Hay un reloj Cada digital. minuto. Cada minuto. En la época, en el momento de alta, cada minuto pasa un tren. Y hay un reloj que cuando pasa un tren y se va, comienza 0.56, 0.55, 0.54, Los segundos 0.53 contándolo, segundos, no los minutos. hasta el minuto. Los segundos. Los segundos. Y ahí viene el otro Eso es tren. impresionante. Impresionante. Sin accidente, No. sin ausencia de energía, Nada. no se para luz. Hay que destacar eso, es muy importante. Ese es un sueño para nosotros en República Es Dominicana. un reto y por eso vuelvo Ya llegaremos. y retomamos el inicio del programa donde tú dices, bueno, ¿y cómo lo hacen? Y a eso es que se va allá, a aprender cómo lo hacen, para que se vea que sí es posible. El pueblo dominicano es un pueblo trabajador, alegre, que lo que necesita son buenos orientadores, buenos ejemplos para reencauzarse y sacar lo mejor. Y lo vamos a hacer. Hito, tú planteaste el problema migratorio como uno de los ejes fundamentales de la problemática de la República Dominicana. Conversamos sobre la gran conferencia migratoria de Marrakech que organiza las Naciones Unidas. Yo te escuché hablar sobre la dificultad que tenemos con el descontrol de la migración haitiana. Aquí hay un descontrol no solamente con la migración haitiana, aquí hay un descontrol con varias nacionalidades. Yo te pregunto, nosotros otorgamos aproximadamente 80.000 visas al año en 5 consulados que hay en Haití. Tenemos un consulado en Puerto Príncipe, tenemos un consulado en Anza-Pitre, la frontera con Pedernales, tenemos un consulado en Belader, en la frontera con Elías Piña, tenemos un consulado en Juana Méndez, en la frontera con Dajabón, tenemos un consulado en Cabo Haitiano, en la frontera norte, la ciudad más portuaria de ellos, también cerca de Dajabón, a 80 kilómetros. Y tenemos un consulado general en Puerto Príncipe, a 30 kilómetros de Jimaní. 80.000 visas damos en época normal, y cuando llega la época de Navidad, de fiesta del 21 de enero por la Altagracia y de vacaciones estudiantiles, debe llegarse a una cuota de 7 o 8.000 visas más. En general son 85, 86.000 visas al año. Los norteamericanos, que quieren un país 100 veces más grande que República Dominicana, otorgan 25.000 visas al año para República Dominicana. Esa es la cuota
Entonces, si tú sumas, desde 1986, de 1988 hasta el año 2018, son 30 años, ¿verdad que sí? Si tú sumas 30 años por 80.000 visas, son 2.400.000 visas. Nosotros, a través de la política exterior oficial del Estado, de los últimos 4 gobiernos, hemos llenado el país legalmente de haitianos. Eso que tú oyes, que brincan la frontera y pagan $50, esos son los que se le ha negado la visa o lo que les resulta muy lejano un consulado. Para un haitiano buscar una visa, lo único complicado no es obtenerla, es lograr el pasaporte. Porque en Haití solo hay una oficina de pasaporte en el país entero y está en Puerto Príncipe. ¿Me comprende? Entonces no hay una oficina de pasaporte en Cabo Haitiano, en Los Cayos, no hay una oficina de pasaporte en las diferentes ciudades. Con caminos muy malos, los costos son enormes. Entonces algunos dan el salto fronterizo, pero eso es la minoría. Lo primero es, tú no piensas que lo correcto sería que la República Dominicana sincerice la cuota de visa que da y la lleve a un tránsito de reducción gradual. Porque si tú colocas 80.000 ciudadanos haitianos que se están cayendo a pedazos en cualquier ciudad haitiana y llegan a República Dominicana, es como un dominicano llegar a New York, ¿verdad que sí? En términos hipotéticos. Conflictividad de oportunidades, pero finalmente están mejor. ¿No piensas tú que lo primero sería ir reduciendo, reitero, esos 80.000 ciudadanos haitianos que llegan al país, aún no tengan un empleo automáticamente, al quedarse aquí, nadie los pone de regreso en Haití porque no tenemos una policía migratoria, ¿verdad que no? No tenemos una estructura migratoria de recolección de esas personas. O sea, nadie le pide un pasaporte a un ciudadano haitiano en la calle y le pide la visa, como le hacen a un dominicano en New York, ¿verdad que sí? O le hacen a un dominicano en París o en Moscú, ¿no? Bueno, ahora no, ahora podrán entrar sin visa, pero no podrán quedarse más de 30 días. Entonces yo te pregunto, ¿no piensas tú que la primera medida de control migratorio que debería asumir la Cancillería Dominicana y la Presidencia de la República, que es la jefa de política exterior finalmente, sería reducir la cuota de visa que se va otorgando anualmente y que no tiene contención? Mira, Fausto, lo primero es una política de cero ilegales. Cero ilegales en República Dominicana. Yo recuerdo el libro de la autobiografía del presidente Aznar, donde el presidente Aznar narra que cuando él entró al gobierno, a España no lo querían dejar entrar en la Comunidad Económica Europea. Era el último vagón del tren. Se pudo entrar arañando. Cuando salió 8 años después, era la locomotora de ese tren. Y él decía que parte importante del desarrollo económico de España en esos 8 años fueron los inmigrantes legales que lo ayudaron a impulsar la economía, porque habían 8 millones de trabajadores legales, la mayoría de América. Sudamericano. Americano. En España estamos hablando, ¿verdad? Sí. Para que quede claro. Entonces, pongamos eso en contexto. República Dominicana obviamente necesita una mano de obra que ya los dominicanos no quieren hacerla. Que se van 1 millón a Nueva York y 2 millones en sentido general en los Estados Unidos a trabajar y a mandar remesas que entre los Estados Unidos y España son 5 billones, 5.000 millones de dólares al año. ¿Verdad que sí? Entonces aquí necesitamos recoger el café, pegar blog, trabajar en el turismo y cortar la caña y ciertas cosas que los haitianos lo hacen porque no tienen trabajo en Haití y que vendrían e incluso se irían porque son migraciones diferentes a la dominicana, que nosotros tenemos todo, el 80% de los supermercados en Nueva York, de bodegas y de supermercados, tú lo sabes. Claro, claro. Y los haitianos aquí no tienen grandes inversiones, consiguen su chelito y lo mandan o se van para su país. Entonces yo creo que aquí lo que hay es apenas un salario de subsistencia. Lo que sea, Tito, pero allá no lo tienen.
Ah, no, allá no. Vienen a buscarlo aquí, su mejoría la vienen a buscar aquí. Su calidad de vida. Su calidad de vida. Entonces nosotros tenemos primero que exigirle a los mismos que lo contratan, usted tiene que tener la lista de sus empleados y tiene que pagar impuestos, porque cuando ese individuo, llámese como se llame, o de la nacionalidad que sea, ruso, chino, puertorriqueño, venezolano, tenga que ir al hospital, él tiene que aportar al hospital. O su seguridad social. O su seguridad social, porque se la vamos a quitar nosotros entonces al dominicano, ¿qué aporta? Insostenible eso. Es insostenible. Ah, pero ese individuo que consume agua, que consume seguridad en la calle, que necesita la iluminación de la calle, que es un servicio del Estado, tiene que pagar impuestos para eso. Y ese individuo, si quiere estar aquí, tiene que respetar la religión, las leyes, la costumbre, las autoridades dominicanas. Y si no, se tiene que ir para su país. Y los símbolos patrios. Y los símbolos patrios. Y si no, se tiene que ir para su país deportado. Claro, con el debido respeto de un ser humano, ¿verdad? Pero deportado. Porque los Estados Unidos, cuando deportan a un dominicano, nos llaman aquí a la familia del dominicano. Sencillamente lo envían en un avión. Lo montan en un avión y lo traen y lo apean aquí. Ya. Y ya. Ahora, ¿qué no podemos permitir nosotros? Tenemos que asumirlo nosotros, integrarlo a la sociedad. ¿Qué tenemos nosotros que asumir? Nuestra frontera. Pero ven acá, la Constitución dice que el desarrollo fronterizo es prioridad en la República Dominicana, porque ahí nace la República Dominicana. Pero ¿y dónde están los caminos de la frontera? ¿Dónde está la luz de esos pueblos? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el incentivo a los que viven ahí para darle apoyo para la agricultura? O para el desarrollo avícola, o porcino, o ganadero, o lo que sea. ¿Tú me entiendes? O de vivienda. O en vivienda. Ah, no. Nosotros vivimos de espalda a eso. Primero hay que tener aquí un dinero para la oficina de los vicepresidentes o para nóminas para los que viven nombrados en la política exterior sin ir a trabajar, o para las nominillas de los amigos o de los compatriotas o de los compañeros o de los activistas, en vez de cuidar nuestra frontera con... Pero vete a ver que el cuerpo fronterizo, CEFRON, tiene menos que lo que cuidan aquí el metro, que está muy bien cuidado y hay que mantenerlo, pero si no tenemos patria, no tenemos metro. No. Entonces, eso es lo que hay que hablar. ¿Cómo entran las paturientas haitianas que vienen y se van, que no se quedan la mayoría? ¿Cómo entran? Entran por la frontera y pagan miles y una miles cuota. y miles. Ah, pero y entonces tú vas a una dominicana a buscar servicio al hospital y no encuentras una cama para quedarse. Es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad del Estado dominicano, del que administra el Estado dominicano, porque tú no puedes ir. Y además, después que están en la puerta del hospital, hay que atender a quien sea, no importa la nacionalidad. Claro, porque es un asunto humano. Porque es un asunto humano. Pero yo creo que no es un asunto solamente, en este caso, de la visa que se da. Es del proceso, del control, de la ilegalidad, del cuidado metro a metro de la frontera. Es un conjunto de medidas. Correcto. Está bien, Hito, es un conjunto, pero si tú colocas 80,000 ciudadanos anualmente, en una década tú vas a tener 1 millón más. Pero acuérdate que esas son Si visas, esas son visas como la dan los mismos americanos. Sí. Te la dan por 1 año, por 2 años. Sí, tú después que tienes 2 años no puedes estar aquí sin esa visa. Tú estás confundido, se quedan todos. Ah, pero entonces se quedan porque no lo revisan y no lo deportan. Se quedan por lo que te acabo de decir, porque no hay una policía migratoria. Pero estamos hablando lo mismo, Fausto. Exacto. Entonces, si hubiera una policía migratoria y le pide su documento, o donde trabajan le dice usted no tiene su papel al día, entonces... Pero si tú sabes que el 80% viene para quedarse, ¿para qué se lo otorga? Yo te pregunto. Si tú sabes que las condiciones son para quedarse, Hito, lo correcto es reducirlo a 40 y entran 40,000 menos. Claro. Hito, yo te hago una pregunta. Pero seguimos siendo lo mismo. De esos 40,000, sí, el que esté ilegal hay que deportarlo, sí, o pedirle que renove la visa. Pero yo te hago una pregunta. Si tú me sacas 40,000 y me reduce la visa en 40, son 80 menos al año. Estamos de acuerdo, pero 40 el problema de nosotros es más de ahí. Pero oye, 40 que tú me deportes y 40 que tú me reduzcas la visa, son 80,000 menos al año. Es más de 40,000 al año. No, y el problema de nosotros, ahí van 80. De la droga, de las armas, de la salud, del comercio, es la frontera también. Y la autoridad de un gobierno que no tiene responsabilidad ni interés en eso. Eso está claro. No tiene política. Ni compromiso con la patria. No tiene política migratoria. Mira, hacia ningún escenario. No la tiene, está claro. Pactó con organismos internacionales, no sé qué tipo de política, pero no tiene una política migratoria definida. Ni la tiene la Cancillería, ni la tiene la Presidencia de la República. La Cancillería, igual que las Fuerzas Armadas, son los dos únicos ministerios, que es el presidente que lo dirige. Exactamente. De todos modos... Fausto, no va a quedar China. Ese es un tema que tenemos que discutir
en otro programa. Estamos en la recta final del programa. Tú acabas de ver el convenio de las nuevas relaciones Dominico y China que se acaba de firmar. Tú acabas de ver los acuerdos de cooperación en 16 escenarios diferentes: energía, turismo, inversiones, agricultura y demás. Pero te prometo que vamos a hacer un programa para analizar la problemática dominico-haitiana, no solamente en términos migratorios, sino también en términos de intercambio comercial. Segundo, la problemática dominico-china, ese nuevo gigante que se nos va acercando y que parecería ser la solución de los dominicanos. Sin embargo, queremos ver los diferentes matices que hay detrás de ese escenario. Será hasta el próximo domingo, señoras y señores, cuando volveremos con su programa Política Exterior. Hoy tuvimos como invitado al diputado Ito Bisonó, presidente del Consejo Internacional del Parlamento Acción Global y un destacado dirigente político, candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano, y a quienes le deseamos el mejor de los éxitos en esa batalla política sin cuartel. Gracias, Ito. Gracias a ti, Fausto. Muy bien. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.